Hola a todos, bienvenidos al podcast Independencia Cultural, realizado por el equipo de La Luciérnaga. Me encuentro con las periodistas Catalina Mena Hola, y con Elisa Cárdenas, hola. y yo, Natalia Arcos, curadora. En este podcast vamos a conversar distintos temas que son atingentes a los procesos culturales de nuestro país. Hoy en particular queremos hablar de la cultura de la cancelación. Cuando hablamos de cultura de la cancelación, en realidad estamos hablando de diferentes aspectos que se van dando para los artistas, para los gestores, para los críticos de arte en diferentes momentos, ¿no? Y que pueden venir como crítica, como censura o como cancelación desde los pares, que eso es lo que me parece más grave incluso, Mm, desde los medios de comunicación, que es más evidente, y también más veladamente desde las mismas instituciones. mm, Según mi punto de vista, esta cultura de la cancelación, que a lo mejor Cata nos puede explicar un poco más a qué estamos refiriéndonos, mm, tiene que ver mucho con lo precario del sistema, que tiene que ver entonces con este miedo a no digamos tantas cosas, no nos pasemos de esta raya, censurémonos, entonces al final, entre los pares, que vuelvo a insistir, es lo que me parece más grave. Funcionaba un poquito como la Gestapo, ¿no? Nos vamos controlando, oye, no te pasé acá, cuídate mm, con esto. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de perder las pocas fuentes laborales. O sea, mm, la precariedad está en la base de este autocontrol. Y me parece grave en el sentido de que la cultura debe ser siempre el espacio libre para ejercer puntos de vista, otras perspectivas sobre la sociedad, a hacer una crítica. Es un elemento sano dentro de nuestra democracia que la cultura sea así, mm. pero estamos entrampadas entre nosotros mismos. Entonces, Cata, no sé qué nos puedes contar un poquito de Sí, cómo entiendes tú también la cultura de la cancelación. te iba a decir que también no solo lo que se censura o lo que se cancela son opiniones o ideas, sino también obras mismas. Y hay como varias cosas, porque está como la cancelación, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, que pasó con una obra de teatro que hacía una crítica a la iglesia evangélica y que tenía funciones programadas y fueron canceladas las dos funciones que tenían porque grupos evangélicos no lo permitieron. Eso ya es la cancelación, pero también está la funa, que es en el fondo a una persona o a un grupo de personas desprestigiarla, y todo esto también en el contexto de las redes sociales, la funa, ¿no es cierto? Y la funa, claro, es desprestigiarla, que se sume un montón de gente a la suma y puede también derivar en cancelación. O sea, como tú estás funado y tenés en la frente un letrero que dice funado, te empiezan a cancelar de cosas, entonces empezáis a tener un aislamiento social. Y la censura propiamente que también la ejercemos nosotros mismos, que es como que andamos todos pisando huevos. Y es un fenómeno loco porque si tú piensas en dictadura, la censura la ejercía el Estado, el poder político y una censura que viene desde arriba. Y todos los que no estábamos de acuerdo con eso, defendíamos nuestra libertad de expresión. Entonces hoy día lo que está pasando, y lo han dicho harta gente, lo dijo la Patti Rivadeneira en una entrevista, lo dijo la Luz Croxato en otra entrevista, que en el fondo hoy día esta censura, tal como tú dices, viene de los pares y que tiene que ver con una serie de reivindicaciones. Es complejo el tema porque se ha reivindicado, no sé, pues los derechos de las minorías, ¿no es cierto? Hay una cultura identitaria. Entonces hay cosas que ya no se pueden decir. O sea, tú a un gordo no le podéis decir gordo, le tenéis que decir, no sé, sobrepeso, algo, obeso yo creo que tampoco. A un viejo no se le puede decir viejo, hay que decirle tercera edad. O sea, hemos llegado a un nivel de sensibilidad tan alto con estos sujetos subalternos que en el fondo el lenguaje empezó a estar como bajo vigilancia, ¿no? Eso por un lado, no sé qué. Qué Oye, tremendo. pero ya, es- eso habla de una cultura nacional y que también es global y que tiene que ver con otros procesos de reivindicación de ciertos movimientos y que el ajuste, digamos, de esa gradación o de nueva epistemología que se va instalando, ya estamos viviendo ahora. Pero, por ejemplo, Elisa, remitiéndonos nuevamente al espacio del arte. Eh, ¿qué ejemplos tienes tú o qué casos más cercanos te han impactado como periodista dentro de esta cultura de la cancelación que tenemos hoy en día primando?
A mí lo que me llama la atención, con el tema de la cancelación, bueno, creo que son varios temas en uno, porque es complejo, como dice la Cata, porque la cancelación también tiene que ver en nuestros días con la corrección política. Y la corrección política, ¿quién la instaura? La instaura de alguna manera diversos tipos de poder, o sea que al final la política cruza todo. Porque es como, por ejemplo, recientemente tuvimos la exposición de Arturo Duclos, que era como una reflexión sobre los últimos 50 años en la historia de Chile, pero desde su perspectiva personal, ya sea biográfica, familiar, política, ¿por qué no? Y estaba entre todo eso, yo no vi la exposición, debo reconocerlo, pero estaba el tema del estallido. Entonces había alusiones al estallido social. Y saltaron inmediatamente la extrema derecha, porque además la exposición era en Casas de Lomata, o sea, barrio Vitacura, Mm, donde está, claro, es un barrio, digamos, en general de ABC1, de tendencia política generalmente de derecha, y se cuestionó y de alguna manera se intentó una especie de cancelación que yo creo que no resultó mucho. Pero en el fondo ahí hay una intención, ¿me entiendes? O sea, como que hay un poder detrás de eso. No podemos decir esto porque esto viene, decían cosas tan desde la ignorancia, como esto es como darle espacio a los comunistas. O sea, ¿quién dice que Duclos es militante del comunismo ni nada por el estilo? No sé. ¿Me entiendes? O sea, es como, en el fondo lo que yo planteo es que siempre hay un poder detrás de esa cancelación. mm, No es algo tan inocente. Y a mí lo que me llama la atención de la cancelación, y me voy a ir para el otro extremo porque para ser más o menos equilibrada, es cuando es en retrospectiva. O sea, por ejemplo, el caso de Neruda, lo pongo sobre la mesa en Mm. realidad, no tengo una respuesta tan clara yo. El caso de Neruda, que fue un bueno, premio Nobel de literatura, tremendo poeta a nivel mundial, pero por el tema biográfico de él, que era un mujeriego, lo sabemos. Era un mujeriego, cambiaba una mujer por otra, era bastante monógamo, quizás muy enamorado, pero se aburría una y pasaba a la otra. Y aparte, el tema principal de su hija, Malva Marina, una niña con hidrocefalia, que él no la pescó en No, vida. hay un poema además también que sí, Que básicamente es habla el de relato de una violación. sí, sí. A una mujer que era la empleada doméstica, entiendo, algo así, en la embajada Una mujer de color en en Indonesia, no claro. sé dónde era, pero ese es sobre todo uno de los casos. sí. Son casos complejos porque a lo que voy yo, es en retrospectiva, entonces como que siento que a mí me hace ruido bueno, la cancelación en sí, pero me hace ruido el tema de que cosas que fueron del pasado, personajes que fueran del pasado, los miremos con los ojos de hoy, Mm, porque pasó el tiempo, han cambiado los conceptos, se han conquistado ciertos valores, y también hay caos informático, hay mucha información, hay mucho fake news, entonces estamos en otros tiempos. Y yo siempre tengo esa como especie de respeto con lo que fue el pasado. Mal, bien, pero es pasado. Entonces yo, por ejemplo, no me metería a analizar o a prohibir la obra de Neruda, por ejemplo, a ponerle peros, o el mismo tema de la película Lo que el viento se llevó, que sale como el caso de la Nani, que es como súper cercana a la claro. familia, una esclava negra, o sea, ya no es esclava, se supone en esa película, pero es como que promueve la esclavitud. Se mira con los Se ojos mira con los de ojos hoy. del presente, situaciones que eran del pasado, y eso yo lo encuentro muy problemático. Oye, y otra cosa que encuentro interesante es que esta censura o estos modos de censura, porque podríamos decir que la funa, la cancelación son modos de censura, se ejercen tanto desde el conservadurismo, como el caso que tú pusiste de los vecinos de Vitacura, Claro, como desde lo que se podría llamar el progresismo woke, claro, que es que en el fondo hay algo que o sea, que los movimientos libertarios se vuelven totalitarios. Esto lo dice un psicoanalista argentino, dice, claro, muchas veces los movimientos libertarios se vuelven totalitarios. ¿Por qué? Porque establecen estos valores de corrección política, como tú ujú, decís, como el respeto a esto, el respeto a lo otro, o sea, todos los valores de corrección que son muy válidos, pero que finalmente se imponen de una forma súper dogmática. Y el peligro, yo creo que esto es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el peligro de esto? Y, o sea, por un lado, claro, la amenaza a la libertad de expresión, la autocensura, porque uno anda pisando huevos. Y en Chile siempre dicen, volviendo al tema del arte, oye, es que en Chile no hay crítica de arte, falta crítica de arte.
pero si decís algo, te aniquilan. Entonces, queremos crítica de arte, pero cuando se hace la crítica de arte, todos se ofenden porque hay una sensibilidad tan grande. Y luego, otra cosa como, claro, la homogeneización también es otro peligro, en que en el fondo todos vamos a tener que pensar igual y decir lo mismo, Que ser fome. obedientes, claro, a este discurso hegemónico progresista woke, Mm. y la mediocridad va de la mano, Es verdad. y la falsedad, porque en el fondo, ay, sí, sí, en el fondo no decir lo que piensas. Entonces hay problemas éticos. Mm. Y también otra cosa que me gustaría pensar, por ejemplo, bueno, la funa que es otra cosa, pero por ejemplo, ¿quién queda peor en la funa? Porque esa es otra cosa, o sea, cuando se hacen funas, por ejemplo, en las redes sociales, porque las funas son todas en las redes, son todas anónimas, en el fondo se generan como dos bandos y hay como, está como este fenómeno del flautista de Hamelin, que sale el funador y todas las ratitas salen a funar detrás, porque las ratitas ni saben de qué se está funando, ¿cachai? O sea, es como... Entonces, ¿quién queda peor, el funador o el funao? O sea, como es que Buena pregunta. el Yo funador igual queda como, como las pelotas, ¿o El no? funador se funde en la masa y en las redes te permite eso y te puedes masacrar y alguno de esos que está comentando te sonará, otros no, pero en verdad es bien ruda la situación. Me recuerdo cuando yo tuve el tema de la censura en RTV, pasaron unas semanas, 2 semanas creo que fueron muy tensas antes de que yo renunciara, esto por la censura del documental del Diario de Agustín, el 2013, Claro. que no lo pudimos emitir en RTV en ese momento. Pero antes de que yo renunciara, que iba a renunciar igual, pero hay unos días que uno tiene que estar sopesando un poco las cosas, en las redes me comían incluso gente que yo le había ofrecido la pantalla gratuitamente, que le había entregado la posibilidad de exhibir y todo. Y eso a mí me impactó, el nivel de agresividad y cancelación sin comprometerse realmente en el contexto de cada uno. O sea, y creo que ahí la circunstancia, o sea, es como que no importara todo lo que hiciste antes. No, y ¿Cachai? Te más la cometiste un traición. error y viene aquí yo la masa completa a ahí comerte los donde pies. yo, como que observo en nuestros tiempos, quizá va a sonar un poco como retrógrado, pero como que la ignorancia siempre está de alguna manera. Y en este tema del imperativo de la corrección política, hay mucha ignorancia detrás. Y el problema es que en nuestros tiempos yo siento que la ignorancia se vuelve como hegemonía. O sea, como que ya no importa ser ignorante, y lo digo en todo sentido. Por ejemplo, en el caso de la funa, que se está funando, por ejemplo, injustamente a alguien y corren detrás todos los funados, o sea, Funadores. funadores, corren detrás sin ni siquiera averiguar, a ignorancia en ese sentido también me Ah, refiero. y otra Pero pregunta es cuándo una funa es legítima. Yo creo que a veces sí es legítima. mm, Hay que pensar que la funa empezó en dictadura, cuando habían en los barrios se sabía que había, por ejemplo, un violador de los derechos humanos, un torturador que andaba caminando como Pedro por su casa y a la panadería y nadie le decía nada. Y se usaba eso, la funa, ¿no? La funa pública, antes de las redes sociales, era un instrumento político, ¿cachai? Y que yo creo que tenía validez. sí. Y también pasa que, por ejemplo, cuando hay violaciones, abusos y la justicia no opera, porque eso ha pasado, y va y tú haces la denuncia real, pero no te pescan y la cuestión sigue, entonces te queda esta herramienta de la funa. Y ahí la funa tiene un contenido político. Por eso te digo que la funa, cuando hay delitos o cuando hay hechos reales delictuales, me parece que sí se puede Sí. justificar. Claro, pero volvamos al espacio del arte, que es lo que nos convoca. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta instalación de la juguera con peces que había en el MAC? Mm. Marco Evaristi. Marco Baristi, eso fue en los 2000, algo así, y que de alguna manera invitaba a que alguien le diera power a la licuadora y los peces murieran. Y afuera se armó una verdadera como defensa animalista que tenía que ver con censurar la obra y ahí están los puntos, como esa obra sí, no, más o menos, ¿vale la pena entrar a cancelar y censurar esa pieza? ¿Qué ruidos hay ahí? ¿Cuánto se valida la obra a través de esa gestión también? Yo considero que esa obra, más allá de, no sé, su calidad o su estética, como obra, como planteamiento artístico y estético, era
crucial, o sea, muy importante, muy interesante lo que planteaba. O sea, el poder de decisión, el libre albedrío. ¿Aprieto el botón y destruyo al pececito o Mm. no? Esa es la Sí. pregunta que Y planteaba Aristotle. también planteaba la relación, el vínculo entre el espectador y la obra, Claro, ¿cachai? O sea, no, o sea, la obra es la, súper la interesante. relación dialéctica en el espectador como observador o el espectador como ejecutor. Como Y ejecutor. un dato de esto que estuve mirando es que nadie apretó el botón. Claro, es que ese es Nadie otro apretó el tema. botón. Nadie apretó el ¿Quién va a botón. apretar el O sea, botón? ahí estaban los Pero pececitos está de colores, planteado. ahí estaban los Sobrevivieron. pececitos de colores hermosos en sus Pero está, hermosas licuadoras. pero está planteado. ¿Tú apretarías el botón o no apretarías el botón? Bueno, pero después todos se van al Interesante. restaurante de la esquina, se comen un ceviche y se comen el mismo pescadito, o mejor, lo que pasa es que no pasaste por la cadena de la muerte y lo viste, pero Hay un ejemplo de Alfredo Yard también, que él hizo un homenaje cuando estaba toda esta etapa de los refugiados, del cruce desde México a Estados Unidos, por mar. Cuando estaba, no, perdón, ahí en la zona por el desierto. por el desierto, claro. Y estaban todos, ¿cómo se llaman? Los coyotes, todo este negocio, tránsfuga de cruzar gente con muchos muertos, muchas víctimas. Hizo como un homenaje a todas las víctimas de este proceso. Y que son gente además que por pobreza y precariedad tienen que cruzar. O sea, es toda una situación súper como dramática. Él convocó a los familiares a una parte como justo en la frontera del desierto, México, Estados Unidos, convocó a familiares de gente que había sido víctima y hizo como como que lanzó unos globos, como una especie de, hicieron música de cámara, una ceremonia muy bonita, muy como bucólica, y después se lanzaban unos globos. Y le salieron unos animalistas, porque los globos iban a caer al mar, Por iban el a, plástico. y el plástico y todo. Entonces él tuvo que hacer unos globos especialmente biodegradable, especialmente para la obra, para que no lo Sí. denunciaran. Es Hay un como, excelente ejemplo porque te habla de un poco como lo que tú estás planteando también, de que hay como una especie de discurso imperante de lo correcto y lo que no es. Y acá llega a ser ridículo, porque Mm, en el fondo importa más el plástico que cae sobre el mar que el proceso de inmigración claro. y las violencias que O hay sea, detrás de el los procesos de artista estaba inmigración. poniendo en ¿sabéis el qué? tapete el tema de tanta gente que tiene Y que yo encuentro cruzar súper. y que cruzar la frontera de una u otra forma y que se exponen sus vidas con familia, etcétera, pero no, salían y él lo contaba así, bueno, me voy a tener que preocupar de los pescaditos entonces. Lo contaba en forma irónica porque tuvo que cambiar el material, cambiar toda su obra para que no lo criticaran por esto y no lo condenaran y cancelaran finalmente. No, lo que te iba a decir que yo encuentro también que hay que distinguir y lo que me parece súper peligroso, como lo que tú decís, o sea, es en el fondo que haya una funa, una cancelación de los contenidos o de las opiniones. O sea, ser funada por hacer una pregunta, que fue algo que a mí misma me pasó, Mm, o por emitir, o por plantear una reflexión. Es súper distinto a que te funen por hacer una agresión, ¿no? O por hacer una injuria, una calumnia, por tener un lenguaje abusivo, incitación al odio, o no sé, por cosas que realmente tienen un carácter más delictual. Pero lo que encuentro súper grave es que hayan funas por las opiniones, porque ahí lo que estamos eliminando totalmente, uno, la libertad de expresión y dos, el pensamiento crítico. Y eso para el arte es como, volviendo al arte, o sea, el arte es eso, o sea, la función del arte es precisamente desacomodar y desmontar los discursos hegemónicos. Entonces, si el arte no puede desacomodar, si no puede interrogar los discursos dominantes, ¿quién? es heavy, po, es como volver a una dictadura. Ya la gente Sí. dice, ay, con la frivolidad que hablas de la palabra dictadura, bueno, cambiemos la palabra dictadura, pero es volver a un grado de dominancia ideológica Claro. que yo lo encuentro súper peludo, Hay súper comentarios, complicado. yo entiendo, o sea, por ejemplo, el caso que pasó con Luz Cloxato cuando dijo, ni siquiera le sacaron esta cuña, ni siquiera en la dictadura habíamos tenido tanta autocensura o tanto límite de lo que uno dice o no dice. Yo la encuentro desafortunada la frase, efectivamente, pero claro, se le tiran, o sea, la condenaron. Pero claro, yo siento que con el tema dictadura, siendo chilenos, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. Ahí sí que yo le doy un punto también, porque, por ejemplo, una vez un artista, alguien que estaba en Facebook,
en pleno tema de la pandemia y era antivacuna, no creía en nada, anti todo. Entonces empezaba y transmitía que no, que las vacunas son un engaño, que están experimentando con nosotros, que somos todos unos corderos, etcétera. Y estábamos en el gobierno de Piñera. Y dice, ni siquiera en la dictadura hemos sido tan eh, súbditos, esclavos del poder y todo. Y yo ahí le puse, querida, no voy a decir el nombre, pero no quieres saber lo que fue la dictadura. O sea, por favor, ese tipo de comparaciones, ¿me entendí? O Claro. sea, no, y además, bueno, estaba con el discurso conspiranoico, que yo tampoco estaba muy de acuerdo, pero no podís, o sea, no podís llegar y utilizar esa palabra así como que fuera Claro. una cuestión como que, había censura. No, había mucho más que censura. Había censura impuesta, había autocensura, habían persecuciones, había tortura, Matanza, claro. había matanzas, había desapariciones, etcétera. Es un tema delicado que hay que tener ojo con cómo se hacen esas comparaciones también. Bueno, chicas, no es que quiera cancelarlas, pero vamos a ir cerrando este episodio de Independencia Cancelando. Cultural. No están, Cancelando. sí, no están cohibiendo nuestra libertad de expresión. No, porque vamos a seguir con otro episodio prontamente en este podcast de Independencia Cultural y agradecemos nuevamente a Pod Factory Studio, el mejor estudio en Santiago de Chile para hacer podcast.